Hola chicos, chicas, chiques, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, según a la hora a la que estén arrancando esta tanda de videos. Quería hacer algún que otro comentario en relación a poder romper el hielo, porque siempre me cuesta arrancar las filmaciones y la primera tanda del video siempre es lo que me hace borrar y volver, borrar y volver, borrar y volver un montón de veces, pero creo que no es necesario después de ya varias entregas de clases vía video a nada, hacer demasiados comentarios, solo como digo siempre, perdón por lo precario de esto y gracias si los miran, no gracias en el sentido influencer de gracias por mirar estos videos, sino gracias por el hecho de que el único sentido con el cual hago estos videos es básicamente para que sea una herramienta más de estudio y de aprendizaje para ustedes y a su vez además también yo aprendo de esta práctica de la docencia virtual filmándome y viendo cómo logro cada vez explicar mejor a pesar de la distancia y la virtualidad. Una aclaración que creo que ya se las hice, pero por las dudas se las dejo también acá. Yo bloqueé los comentarios de los videos y además puse los videos en la modalidad no vinculado, una cosa así, no me acuerdo, no listado de YouTube, que quiere decir que solamente pueden acceder a los videos de mi canal aquellos, aquellas o aquellas que tienen el link para ingresar. Es decir, la única forma de ver mis videos es a través de los links que yo les comparto. Esto lo hago básicamente porque por ahora la única razón por la cual estoy haciendo estos videos es para poder explicarles a ustedes, a pesar de no tener el contacto del aula, y porque les dije ya varias veces que en una videollamada uno puede responder un montón de consultas, pero dar una clase explicativa es un poquito más complicado, básicamente porque no siempre se conectan todos, no todos se pueden conectar. Si es medio difícil seguir una clase explicativa adentro de un aula, imagínense en una videollamada. Entonces, por todas las complejidades que ya mencioné un montón de veces que para mí representa el dar clases a través de un encuentro virtual, prefiero y sigo prefiriendo los videos. Pero la única razón por la que estoy haciendo estos videos en YouTube es porque es la forma más sencilla de compartirlos con ustedes y entonces no me interesa que tenga acceso a mis videos nadie más que ustedes. Así que les hago esta aclaración porque si ustedes buscan videos previos en el canal o si buscan estos videos mismos en el canal, no los van a poder ver salvo que accedan desde el link. Los links siempre son los que están compartidos en el Classroom y que yo también les he compartido por WhatsApp. Una de las cosas que hice cuando bloqueé el acceso a estos videos de forma pública fue chequear que los links anteriores que yo les había compartido en Classroom siguiesen siendo válidos y funcionasen, y así es. Así que si ustedes necesitan acceder a alguno de los videos anteriores, simplemente van a Classroom, buscan la publicación en la que les haya dejado esos videos y van a poder acceder, ¿sí? Esto tiene que ver con que, y se los comparto a ustedes, también ocurrió que hubo comentarios que no correspondían y que no eran de estudiantes del Nuestra sobre un par de los videos, y para tener que evitar, denunciar y reportar comentarios, etcétera, lo que hice fue simplemente bloquear el acceso a los videos de mi canal, salvo para aquellas que tengan los links, que serían en este caso ustedes. Esa es la aclaración con la que rompo el hielo de esta tanda de videos. Todavía no sé, porque siempre me pasa lo mismo, cuando arranco a filmar nunca sé si van a ser 2, 3, 5 videos. Esta tanda estoy filmándola por segunda vez. Espero que me entren las explicaciones de los distintos temas en 2 videos, ¿sí? Estoy refilmándolos porque la primera versión que hice hay algunas cosas que quedaron medio confusas y como no sé editar, por eso no soy youtuber aún, no me da para recortar los videos y meter otros pedacitos y demás, porque me llevaría más tiempo eso que refilmarme, que ya lleva un montón de tiempo, pero no tengo ni las herramientas ni el conocimiento como para aplicar edición de video, así que mi solución cuando un video no sale como yo quisiera es volverlo a filmar. El intento anterior, les decía, tardé 3 videos en explicar los contenidos de este trabajo práctico número 4. Esta vez espero poder reducir la explicación a 2 videos, básicamente para que ustedes nada, no se aburran en el sentido de no se pierdan en la explicación si la hago muy larga. Bien.
Como les dije recién, esta tanda de videos va destinada a el trabajo práctico número 4 de la unidad de la parte teórica de la materia. En este caso sería la primera parte de la unidad número 2. La unidad número 2, recuerden, esto ya se los dije, se los vuelvo a comentar, es en realidad una fusión entre lo que normalmente yo doy en condiciones normales como unidad 2 y unidad 3, ¿sí? Que serían lo que es el proceso de investigación científica y sus etapas, y después la unidad 3 tiene que ver con lo que es el aparato erudito que se requiere o con el cual se debe cumplir para la presentación de los resultados de una investigación científica o académica. Lo que hice para este año, dadas las circunstancias en las que estamos trabajando y aprendiendo juntos, fue fusionar esas dos unidades en una, básicamente reseleccionando los textos con los que trabajo en cada unidad para que queden más cortos y en poder darlo en una sola unidad, porque están muy relacionados los contenidos entre sí y sobre todo están muy relacionados con lo que ustedes están transitando ahora en la elaboración de la investigación que corresponde a la parte práctica de la materia. Así que en esta tanda de videos me voy a ocupar de lo que es la primera parte de la unidad 2, que tiene que ver pura y específicamente con las etapas del proceso de investigación científica o el proceso de investigación académica, que es muy importante que las entiendan en función de dos cosas. Desde el punto de vista práctico, porque si bien ustedes no van a hacer exactamente lo que estamos viendo ahora en la parte teórica, por todo lo que ya estuvimos hablando respecto del reajuste que yo hice de la investigación para que ustedes la pudieran realizar, pero sí buena parte de lo que lleven adelante tiene su sustento teórico o su explicación teórica en lo que vamos a ver en esta unidad. Y en términos teóricos es importante entender estas cuestiones, sobre todo para distinguir o para terminar de distinguir lo que es ciencia de lo que no, lo que es el tratamiento académico de un tema de lo que es simple opinión respecto de un tema. Algo de esto ya estaba planteado, mejor dicho, esta diferenciación ya quedó planteada en nuestra unidad número 1, que tenía que ver específicamente con el pensamiento científico y la ciencia, ¿sí? Y es importante y es fundamental, sobre todo en el contexto y la coyuntura que estamos atravesando, distinguir el conocimiento científico de las demás formas de conocimiento, porque si no, en muchos casos nos encontramos frente a discursos que se proponen como lo válido, y si no hay detrás de eso un estudio académico o un estudio científico, bueno, eso pasa a ser o del plano de la opinión dentro del sentido común o del plano de las creencias vinculadas a cuestiones morales o a cuestiones religiosas, ¿sí? Y es importante que entendamos que si bien la ciencia no es la única forma de conocimiento, es la forma de conocimiento que requerimos para resolver determinados problemas, ¿sí? Aquellos problemas que tengan que ver justamente con cuestiones o sociales o naturales que requieran de la tarea de les científiques. Por ahí quedó medio enrevesado esto que quise decir. A lo que voy es que muchas veces nos encontramos escuchando opiniones, ¿sí?, que se dan a sí mismas, o sea, personas que opinan dando a sus opiniones el peso o el valor de una afirmación científica, y la realidad es que si no hay detrás de eso un estudio que lo avale, eso es simplemente una opinión. ¿Está mal opinar? No. Lo que está mal es creer que las opiniones expresan conocimientos científicamente válidos. Una cosa es lo que yo puedo pensar de algo y otra cosa es lo que la ciencia haya demostrado o esté buscando demostrar respecto de eso. Esta unidad número 2 también nos va a servir para terminar de entender esa cuestión, ¿sí? Sobre todo porque corresponde a una de las características del conocimiento científico, que tiene que ver con que el conocimiento que es científico se adquiere en base a un determinado método de investigación, ¿sí? Esto es algo de lo que vieron en la unidad número 1 respecto de que justamente una de las características del conocimiento científico es que es metódico, es decir,
no conocemos científicamente porque un día nos levantamos, observamos algo y decimos, científicamente está comprobada tal cosa, sino que para alcanzar un determinado conocimiento en términos de lo que es la ciencia, el proceso a través del cual conocemos eso requiere cumplir una serie de etapas, un procedimiento, un método, ¿sí? Le decimos método a el conjunto de pasos que seguimos o el conjunto de reglas que cumplimos para lograr determinado fin. En el caso de las ciencias, el método científico. Y repito, esto es importante porque es una de las características que diferencia a la ciencia y al conocimiento científico de otras formas de conocimiento. Cada ciencia tiene su propio método, ¿sí? Las ciencias naturales tienen un método, las ciencias sociales tienen otro. Perdón, me corrijo. Dentro de las ciencias naturales hay una determinada cantidad de métodos con determinadas características y dentro de las ciencias sociales hay otros métodos posibles, ¿sí? No hay un único método para todas las ciencias y tampoco hay un único método para todas las ciencias de una misma rama. Recuerden que en la unidad 1 habíamos visto que las ciencias se dividían en ciencias fácticas y ciencias ideales, ¿sí? Las ciencias fácticas a su vez se dividían en ciencias naturales y en ciencias sociales. Y las ciencias fácticas tenían una serie de características dentro de las cuales estaba, como acabo de decirles, el hecho de que son metódicas, es decir, responden a un método para la obtención, para la producción de conocimiento. ¿Es un único método el que tienen todas las ciencias? Bueno, durante siglos se creyó que sí, que de hecho el único método posible para obtener conocimiento científico era el método experimental surgido de, digamos, del pensamiento de Galileo Galilei. Y conforme se fue avanzando en la historia de la humanidad, las ciencias sociales que en primera instancia habían tenido que adaptarse o intentar adaptarse a ese método experimental propio de las ciencias naturales, fueron independizándose cada vez más y logrando establecer como válidos sus propios métodos, ¿sí? Y dentro de las ciencias sociales, según si hablamos de historia, de sociología, de psicología, de geografía, de, no sé, de ciencias políticas, etcétera, existen diversos, de economía, existen diversos métodos en función del objeto de estudio del que se ocupe esa ciencia social en particular. Más allá de eso, más allá de que cada ciencia tiene su propio método, existe un consenso, sobre todo en lo que tiene que ver con las ciencias fácticas, de que reconociendo la existencia de que cada ciencia aplica su propio método, lo que sí hay en común es la idea de un proceso, ¿sí? Todas las ciencias atraviesan un proceso, o sea, toda disciplina científica atraviesa un proceso, recorre una serie de etapas, ¿sí? Con una serie de características generales, que después obviamente tienen su especificidad según la ciencia de la que se trate, pero todas podemos establecer que recorren una cantidad de etapas similares, ¿sí? Para atravesar lo que es el proceso de investigación científica en el cual partimos desde un determinado interés por un determinado tema hasta alcanzar el resultado final de nuestra investigación, plasmarlo y compartirlo con el resto de la comunidad científica. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta unidad número 2, el proceso de la investigación científica. ¿Por qué? ¿Cómo? Y qué etapas, ¿sí? Son las que se recorren desde que se formula un tema de investigación hasta que se alcanza el resultado final de la investigación sobre esa cuestión que decidimos inicialmente, ¿sí? Repito, si bien todas las ciencias, todas las disciplinas científicas tienen un método particular, es decir, que responde a las características propias de esa ciencia, podemos decir que existe una serie de etapas o de características comunes de lo que es el proceso de investigación científica que comparten todas las ciencias, en este caso en particular, las ciencias sociales. Habiendo planteado esta introducción, vamos a meternos de lleno entonces con lo que plantea el texto propuesto para esta primera parte de la unidad 2. Con lo primero que se van a encontrar ustedes es con esta idea de definición de la investigación como proceso, ¿sí? Que viene de la idea de la pragmática de la investigación.
La pragmática de la investigación es justamente la corriente epistemológica, hago un paréntesis acá. Si bien estaba la definición de epistemología en la unidad número 1, yo la repito ahora acá para que la tengan presente. La epistemología es una rama de la ciencia que se ocupa de establecer los criterios que van a determinar si un conocimiento es científico o no. Es una combinación entre ciencia y filosofía, ¿sí? De hecho, la epistemología es una rama de la filosofía y cada ciencia tiene su propia epistemología. Existe una epistemología de la historia, una epistemología de la sociología, una epistemología de la química, ¿sí? Porque es una rama de las ciencias, repito, la epistemología es una rama de las ciencias que se encarga de establecer, o sea, quienes estudian epistemología, quienes son digamos, se profesionalizan como epistemólogos, epistemólogas, epistemólogues, son quienes, a partir de un estudio profundo de cada ciencia según en la cual vayan a desempeñar su epistemología, quienes establecen los criterios que permiten definir si un conocimiento es científico o no, es decir, si una determinada área del saber sobre X tema cumple con el hecho de tratarse de un conocimiento científico o no. Por ejemplo, en historia, ¿sí? Y voy a hablar de historia, porque básicamente es de la ciencia social que más sé, porque es mi profesión. En historia, si yo quisiese narrar las experiencias de ex detenidos desaparecidos y no utilizara para ello entrevistas a esos ex detenidos desaparecidos, ya sea hechas por mí o por otros investigadores sociales, la verdad es que no estaría cumpliendo con los requisitos epistemológicos de estar haciendo ciencia. En todo caso, estaría opinando respecto de lo que, desde mi punto de vista, fue la experiencia de la detención en centros clandestinos durante la última dictadura. Pero epistemológicamente se reconoce que para poder narrar, para poder explicar la experiencia de determinados sujetos históricos, sobre todo cuando se trata del pasado reciente, es una de las herramientas científicas a las cuales yo puedo recurrir es al propio testimonio de quien sobrevivió a esa experiencia, ya sea que a ese testimonio acceda yo mediante entrevistas realizadas por mí o que consulte entrevistas que realizaron otros investigadores, ¿sí? Voy a un ejemplo más sencillo, porque ese por ahí quedó medio complejo, porque no sé si ustedes trabajaron historia oral y pasado reciente con la profe Scarinzi. Entonces, yo no puedo plantear como histórica una interpretación del X periodo histórico si no utilizo fuentes en las cuales se analice ese periodo histórico, ya sea fuentes primarias o fuentes secundarias. Voy a explicar la diferencia entre ambas, ¿sí? La historia está basada en el análisis de fuentes, de la índole que fuere, primarias o secundarias, escritas u orales, pero se basa en el análisis de fuentes. No podemos establecer que es científicamente válido ningún conocimiento en historia si no se basa en la investigación sobre las fuentes. Entonces, en epistemología de la historia, uno de los criterios de base para aceptar que un conocimiento histórico es científico o no, tiene que ver con si se puede demostrar que ese conocimiento está basado en el análisis de fuentes o no. Si no hay un análisis de fuentes, eso puede ser opinión, puede ser, no sé, el decir algo sobre, pero no es, en términos de la epistemología de la historia, un conocimiento científicamente válido. Bien, entonces, la epistemología es, repito, el área de las ciencias que determina cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para establecer si un conocimiento de determinada ciencia, si un conocimiento de determinado tema es científico o no lo es. Y repito, cada ciencia tiene su propia epistemología, es decir, su propio
estudio sobre cuáles son los criterios que permiten definir si un conocimiento es o no científico sobre el tema o el objeto de estudio que analiza esa ciencia en particular. Toda esta aclaración fue porque en epistemología, ¿sí? En epistemología, en tanto rama de la filosofía de las ciencias, hay existe una propuesta de pensar a las ciencias como un proceso, de que uno de los criterios de validación del conocimiento científico sea justamente la existencia de un proceso a través del cual uno conoce. Es decir, que no se produce conocimiento científico de forma inmediata, sino que se produce mediante un proceso. Y este proceso, visto desde el punto de vista de la pragmática de la investigación, que es esta propuesta de la epistemología de las ciencias, es un proceso dinámico. La palabra clave es esa. Es un proceso dinámico basado en el recorrido por distintas etapas, pero que es dinámico justamente porque les científicos, les investigadores pueden ir y venir sobre esas etapas cuantas veces sea necesario durante lo que transcurre el proceso de investigación, ¿sí? Y la otra pata clave para entender a qué se refiere la pragmática de la investigación es la cuestión de que ese proceso dinámico está basado, está anclado, tiene un eje, ¿sí? Que es la idea de problema-solución, pregunta-respuesta. Toda investigación científica, toda investigación académica, en tanto científica, está basada en el esquema de problema-solución, pregunta-respuesta, problema-hipótesis, ¿sí? Y en ese proceso de investigación que es dinámico, lo que justamente se busca es resolver esa problemática. Resolver la problemática no en el sentido de uno piensa y tengo un problema económico, ¿cómo lo resuelvo? No, problema en tanto pregunta, ¿sí? En tanto hay algún aspecto de la realidad social o natural que no se conoce, y entonces ahí tenemos un problema. En tanto, hay algo, un interrogante, ¿sí? Que no está respondido todavía. ¿De qué se va a ocupar el científico, la científica, les científique durante la investigación? De resolver o intentar resolver o resolver en por lo menos una pequeña parte ese problema de la realidad, ese fragmento de la realidad que todavía está bajo un interrogante, ¿sí? A través del desarrollo de su investigación. Entonces, la pragmática de la investigación, como propuesta epistemológica, plantea que la investigación científica, ¿sí? Se desarrolla en el marco de un proceso, es decir, de una serie de etapas que los investigadores atraviesan en el proceso, en la tarea de construir conocimiento. Ese proceso tiene una característica fundamental que es dinámico. No es que yo pasé por una etapa, listo, voy a la siguiente, listo, voy a la siguiente y nunca más puedo volver hacia atrás. ¿Sí? La dinámica tiene que ver con el hecho de que estas etapas son flexibles, ya que si es necesario volver, por ejemplo, no sé, en el caso de la química, a la etapa de la experimentación, lo puedo hacer. Si es necesario, en el caso de las ciencias sociales, retomar alguna fuente que yo creía que ya no tenía más información para darme, la puedo retomar a la luz de compararla con otras fuentes, con otros documentos y volver a analizarla, ¿sí? Aunque yo ya esté llegando a las conclusiones de mi trabajo, puedo volver sobre mis propios pasos como para incorporar cada vez más información en la producción de ese conocimiento. Por eso decimos que es un proceso de investigación dinámico. ¿Y qué es lo que permite este dinamismo? El hecho de que para la pragmática de la investigación, todas las investigaciones científicas están fundadas, tienen como eje, están articuladas por la idea de investigación problema, o sea, de problema-solución, ¿sí? Es una pregunta que yo me hago que yo como investigadora me hago sobre determinado aspecto de la realidad y para la cual voy a buscar una respuesta en el transcurso de mi proceso de investigación. Con esto acabo de explicar los primeros párrafos de entrada al texto de esta primera parte de la unidad 2, pero me parecía que era importante porque además creo que es de todo el texto la parte más compleja, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora, y de eso trata básicamente la unidad, considerando este dinamismo, cuáles son igualmente las distintas etapas que los investigadores recorren
en el proceso de producir conocimiento. Y acá voy a tratar de ir ejemplificando en algunos casos, cuando sea posible, con lo que ustedes estuvieron y están haciendo en el transcurso del propio trabajo de investigación que ustedes están llevando adelante. Y hago una aclaración. Ustedes están llevando adelante el proceso de investigación en simultáneo a que escriben los resultados de esa investigación. En condiciones normales, los investigadores, ¿qué hacen? Primero investigan, elaboran 8.000 anotaciones borradores, sintetizan la información, la analizan, comparan una cosa, la otra, etcétera, etcétera, y recién cuando la investigación está finalizada viene la etapa de escribir los resultados de esa investigación para comunicárselos a la comunidad científica de esa ciencia en particular. ¿Por qué ustedes escriben a medida que investigan? Porque es la única manera que yo tengo la posibilidad de controlar o corroborar o corregir cómo van llevando adelante ustedes la investigación. Si no, para mí no habría forma de supervisar el proceso de investigación de ustedes si yo no viese al mismo tiempo parcialmente los resultados de lo que ustedes están haciendo. Por eso el primer informe, por eso el diseño del plan de trabajo, bueno, y finalmente los resultados finales ustedes me los van a entregar todos juntos, pero yo ya para eso tuve 2 instancias en las cuales pude chequear, evaluar, corroborar si efectivamente iban más o menos por la senda indicada. Normalmente las etapas de escribir la investigación, la etapa de escribir la investigación, perdón, es la última, ¿sí? En el texto teórico ustedes se van a encontrar con eso, con que lo último que uno hace es escribir los resultados de su investigación. Bien. ¿Cuál es la primera etapa, entonces, habiendo hecho esta aclaración? La primera etapa es lo que ustedes ya hicieron a principio de año, que fue elegir el tema. La primera etapa de un proceso de investigación es saber sobre qué quiero investigar, ¿sí? Voy a estar mirando en mi machete constantemente para no olvidarme de ninguno de los detalles de la explicación. Entonces, lo primero que hace un investigador es definir qué quiero investigar, qué es lo que quiero conocer, qué aspecto de la realidad social o natural, según se trate de una rama de las ciencias u otras, lo que yo estoy buscando conocer. Entonces, la primera etapa es la selección del tema y la elaboración del recorte, es decir, plantear cuál va a ser mi objeto de estudio. Objeto de estudio en tanto tema de investigación, ¿sí? Es muy importante al momento de elegir el tema considerar varias cuestiones para que la investigación sea posible y no sea frustrante. Y ahora les voy a explicar por qué. Varias de estas cosas yo se las dije a ustedes en su momento en el videíto que les armé para que ustedes pudieran hacer la selección del tema. Varios de estos aspectos que les voy a explicar nuevamente ahora, yo ya se los había mencionado cuando ustedes en la parte práctica de esta materia tuvieron que pasar por esta etapa del proceso de investigación. La primera cuestión fundamental a tener en cuenta a la hora de elegir cuál va a ser el tema que yo voy a investigar es que el tema me interese, ¿sí? Esta es lo que sería la dimensión subjetiva de la investigación. Porque subjetivo viene de sujeto y acá hablamos del interés personal de él, la o le investigadore, ¿sí? Es importante que se sienta un interés en el tema básicamente para que la investigación no sea un embole, ¿sí? Imagínense si ustedes hubiesen tenido que hacer en estas circunstancias en las que estamos un trabajo de investigación sobre un tema que no les interesase. O sea, si ya es medio pesado tener que estar haciendo un trabajo de investigación, más considerando las circunstancias en las que estamos, imagínense si no les interesase el tema que hayan elegido o si yo les hubiese impuesto a ustedes un tema, ¿no? Decirle, bueno, ustedes investigan sobre tal cosa, ustedes investigan sobre tal otra. Si les toca un tema que no les interesa, es un embole. Entonces, es muy, muy importante que el tema que se elija para la investigación cuente con el interés de quien va a investigar, ¿sí? La siguiente cuestión, y esto también yo se los había dicho para que lo tuvieran en cuenta a la hora de elegir el tema, es hacer un rastreo en el momento en el que yo estoy definiendo qué tema voy a investigar de distintas fuentes sobre ese tema, ¿sí? Artículos especializados en el tema,
entrevistas o conferencias que hayan dado otros investigadores sobre el tema que voy a elegir, rastrear si existe información disponible sobre el aspecto de la realidad que estoy eligiendo investigar. Y esto es muy importante a la hora de elegir no solo el tema en sí, sino el recorte temático, es decir, de ese tema general que yo elegí, cuál va a ser el aspecto que voy a analizar. Por ejemplo, si voy a analizar, no sé, el feminismo en Argentina, bueno, ¿qué aspecto del feminismo en Argentina voy a analizar? Aspecto X. Bien, de ese aspecto X hay información, entonces en el momento en el que estoy en la etapa de seleccionar el tema, de definir cuál va a ser mi objeto de estudio, es decir, qué voy a analizar, qué determinado aspecto de la realidad voy a analizar, además de mi interés personal, que tiene que ver con el criterio subjetivo de una investigación, tiene que haber también la disponibilidad, la posibilidad de trabajar ese tema, que tiene que ver con lo que yo les había hablado en el video en el que les explicaba cómo hacer la selección del tema, con la factibilidad, con que sea factible, es decir, posible llevar adelante mi investigación. ¿Cómo sé si es posible? Y bueno, haciendo un rastreo previo de fuentes sobre el tema y de otros trabajos especializados en temáticas similares y en la medida de lo posible, si existen, acceder a entrevistas o conferencias o exposiciones de otros investigadores que se hayan ocupado del tema que yo voy a investigar o de temas similares, ¿sí? La cuestión número 3 que hay que tener en cuenta es que el recorte temático, ¿sí?, tiene que estar bien delimitado. No puede dar lugar a la ambigüedad. Les voy a poner de ejemplo un trabajo que yo hice para la facultad, para una de las últimas materias de mi carrera, que tenía que ver con diseñar un proyecto de investigación. Ni siquiera con llevar la investigación a cabo, ¿sí? Era para un seminario que yo hice hacia el final de mi carrera y el trabajo final de ese seminario era proponer, en base, por supuesto, a los contenidos, a la temática del seminario, un proyecto de investigación. El seminario se trataba sobre los usos públicos y políticos de la historia, memoria, patrimonialización, museos y no me acuerdo qué más. Bueno, yo elegí trabajar dentro de eso la cuestión de la memoria, por lo cual mi proyecto de investigación iba a estar vinculado a temas relacionados a la memoria. Entonces yo les planteo a mis profesoras, un par de semanas antes de que termine la cursada del seminario, que quería investigar sobre la memoria en los medios de comunicación, ¿no? Que mi proyecto de investigación iba a ser en base a eso. Me dijeron, fantástico, pero no está bien delimitado el objeto de estudio. Tu recorte temático no es correcto. ¿Por qué? Porque le falta especificidad. Es poco específico. Es decir, la memoria en los medios de comunicación. ¿La memoria sobre qué? Sobre el 24 de marzo. Bien, buenísimo. Ahí tenés como la fecha. Y medios de comunicación. Diarios, televisión, redes sociales. ¿Qué medios de comunicación vas a analizar? Ah, bueno, perfecto. Prensa gráfica. Bien, buenísimo. Prensa gráfica. Es gigante el rubro de la prensa gráfica. ¿Qué diarios vas a analizar? Ah, bueno, perfecto. Clarín, La Nación y Página 12. ¿Y por qué vas a analizar esos diarios? Porque muestran distintas miradas del espectro político. Bien, igual es muy abarcativo para un proyecto de investigación, porque vas a analizar las publicaciones de los 24 de marzo de esos diarios, desde qué fecha a qué fecha. O sea, todo esto en un ida y vuelta constante de las últimas, no sé, creo que las últimas 3 semanas de cursada del seminario fueron así. ¿No? Como yo planteando el objeto de investigación, consultándolo con las profes y las profes diciéndome está buenísimo, pero no está bien delimitado. Volviéndolo a plantear, está buenísimo, pero le falta el recorte. Está buenísimo, pero todavía no está bien especificado. O sea, fue un proceso de 3 semanas entre las clases y el intercambio de mails hasta que quedó, fíjense, el nivel de especificidad con el que quedó delimitado. Yo, en mi proyecto de trabajo, planteaba analizar la conmemoración del 24 de marzo en los diarios Clarín, La Nación y Página 12 cada 10 años. 1986, 1996, 2006 y 2016. ¿Por qué cada 10 años? Porque eso coincidía
con el cambio de gobiernos, o sea, con el cambio del partido que estaba en el poder. En el 86 estaba el radicalismo con Alfonsín, en el 96 estaba el peronismo con Menem, que da mala suerte nombrarlo, en el 2006 estaba el kirchnerismo peronista de los Kirchner, específicamente Néstor, y en el 2016 estaba Mauricio Macri. ¡Ah! ¡Qué horror! A ese nivel tuve que especificar y recontrarremilimétricamente especificar el tema de investigación para cumplir con este tercer criterio. Primer criterio, interés en el tema. Segundo criterio, hacer una primera búsqueda para ver si existen fuentes primarias y secundarias y otros trabajos especializados que me puedan servir a mí de base para el desarrollo de mi investigación. Tercer cuestión, que el recorte de mi objeto de estudio, que el recorte de mi tema de investigación esté bien delimitado y no dé lugar a confusiones ni a baches, ¿sí? Les puse el ejemplo de mi investigación, me di cuenta ahí lo importante que era la delimitación concreta del objeto de estudio. Después, por supuesto, digamos, uno puede arrojar conclusiones más generales que lo que su propio objeto de estudio propone, y de hecho ese es un poco de los objetivos de las ciencias, ¿no? Que a partir del estudio de un determinado caso podamos pensar otros casos y demás. Pero tiene que haber claridad en cuál va a ser el recorte de la realidad sobre el cual yo voy a llevar adelante mi investigación. Por supuesto que yo no les pedí a ustedes este nivel de especificidad porque primero que no lo pido nunca. Nunca pido en la realización de las monografías, porque ustedes son estudiantes de nivel secundario, nunca pido un nivel tan hiper mega específico de delimitación del tema, porque es exigirles a ustedes que manejen unas herramientas metodológicas que lógicamente no manejan y que yo les estoy enseñando a manejar ahora una mínima parte de eso, ¿sí? Entonces yo nunca pido tanta especificidad, pero sí trato de que el recorte sea lo más prolijo posible, por decirlo de alguna manera. En este caso en particular, menos especificidad les pedí, ¿sí? Les pedí que, bueno, sí, voy a analizar, no sé, la relación entre memoria y dictadura. Fantástico, bueno, es un montón. ¿Qué aspecto de la relación entre memoria y dictadura vas a trabajar? No sé, memoria sobre Malvinas, memoria y represión, memoria y censura, memoria y desaparecidos, ¿qué aspecto? Y ahí quedó el recorte, la delimitación, ¿sí? No les pedí mayor especificidad porque era complicarles demasiado la existencia en el proceso de búsqueda de información y del análisis que ustedes iban a llevar a cabo. Pero la idea es que cuando uno elige un tema de investigación, plantea un recorte y diseña un objeto de estudio, pueda ser lo más específica posible. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la originalidad o no del tema, ¿sí? Y con esto voy a hacer una observación. No es necesario que el tema sea absolutamente original. Ahora, y esto se los aclaro para que ya lo sepan aquellos que vayan a seguir estudiando. Según para qué yo esté haciendo mi investigación, es cuán original mi investigación tiene que ser o no. Si es una investigación como esta, por ejemplo, que ustedes están realizando en el marco de la escuela secundaria, o es una investigación para aprobar una materia de la facultad o del terciario el día de mañana, normalmente no se pide ningún tipo de originalidad. Con que hagan una investigación en la que den cuenta de que pudieron leer distintas fuentes, analizarlas, interpretarlas y obtener una conclusión que se pueda verificar en los hechos a través de esas fuentes, listo. Suficiente. La investigación es científica, es académica, cumple con los requisitos necesarios para considerarse científico-académica. Si están haciendo una investigación para una tesis de licenciatura, se les va a pedir que, más allá de que el tema no sea original, pueda haber algún aporte significativo en lo que ustedes están diciendo al final de la investigación que sume a la disciplina en la cual se están licenciando. Si van a hacer una investigación para un posgrado, maestría o doctorado o postdoctorado,
sí se requiere un aporte original. O sea, ustedes pueden elegir investigar un tema que ya haya investigado 500.000 de investigadores antes que ustedes. Pero lo que digan como conclusión de esa investigación tiene que representar un aporte nuevo para la comunidad científica, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir un tema, si ustedes están haciendo una investigación que tenga que ver con algún nivel bastante más alto de formación académica, está bueno elegir un tema que por ahí no haya investigado mucha gente, porque lo que fue investigado por muchas personas antes probablemente no haya mucha cosa nueva que aportar, ¿sí? Qué sé yo, para ponerles un ejemplo. Yo la verdad que no sé si estudiaría peronismo para mi tesis de maestría, porque es uno de los temas, incluso a nivel mundial, más investigados en la historia de la historia. Con lo cual, ¿qué de nuevo puedo decir? Sí, buscaría algún tema que sea relativamente nuevo, sobre el cual no haya mucho dicho, y entonces ahí es muy probable que cualquier cosa que yo pueda decir sea un aporte novedoso al campo científico, ¿sí? Y finalmente, y con esto, y me acelero porque me estoy por quedar sin minutos de grabación, más allá de que no sea original el tema, sino que lo que está bueno que sea original es la conclusión, la investigación tiene que ser importante tanto para mí como para la comunidad científica en general a la cual le voy a aportar con mi investigación. O sea, no solamente tiene que ser importante para mí investigar sobre ese tema, sino que también tengo que estar sumándole algún aporte piola a la comunidad científica y a la sociedad con aquello que estoy investigando. Estos últimos dos criterios a la hora de seleccionar el tema, claramente yo no se los pedí a ustedes por obvias razones. Lo que ustedes hacen es una investigación en el marco de la escuela secundaria, ¿sí? Pero está bueno que lo sepan porque muchos de ustedes van a seguir estudiando y eventualmente se van a enfrentar de vuelta a un trabajo de investigación en el cual de vuelta tengan que elegir un tema y está bueno que sepan cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de elegir un tema de investigación y de elaborar un recorte para el objeto de estudio. Corto acá porque me estoy por quedar ya sin minutos de grabación en esta primera tanda. Nos vemos en el siguiente video en el cual sigo avanzando en la segunda etapa del proceso de investigación.